sesión platicábamos de una forma de poder calcular un volumen. Recuerden ahí que hay una definición. La definición que tenemos aquí, la definición 3, nos ayuda a nosotros a calcular el volumen, obviamente conociendo de antemano el área por medio de una función a de x, y de esa manera nosotros la podemos integrar para poder hallar su volumen, obviamente en un intervalo definido. En este caso vamos a observar que hay otros problemas que no necesariamente se necesita de su volumen, conocer esa área a de x para encontrar ese volumen. Algunas veces tenemos que resolver algún problema por medio de este tema, el cual lo que hacemos nosotros es que por medio de una recta intentar girar nuestra función, pudiera ser con respecto al eje X, pudiera ser con respecto al eje Y. Bien, aquí ustedes pueden observar una función en la figura 15. Aquí tenemos una curva. Nosotros ya podemos apreciar esta curva. Es la que está mostrada de color, me parece, rosado o morado. Tenemos un intervalo de A hasta B. Aquí también ustedes pueden observar el eje X y el eje Y. Entonces, lo que hacemos es que nuestra función, incluso nuestro intervalo, está contenido en un plano que tenemos aquí, XY. Ahora, cuando a mí me digan girar esta función con respecto al eje X, pues nosotros obtenemos algo como la figura 16. Si ustedes observan o pueden notar, nuestra curva es esta. Aquí se las coloqué de color azul, pero en la figura 15 está de otro color, que sería esta parte. También la vamos a marcar de color azul. Entonces, vean, ¿qué es lo que estamos haciendo? De un plano, ustedes pueden observar aquí el plano, repito nuevamente, de este plano, bueno, aquí se me fue, más o menos así el plano que tenemos aquí. Tenemos ahí un área, aquí una región sombreada por parte de esta función en un intervalo, y al hacerla girar en el eje X, nosotros tenemos pues este objeto. Si ustedes observan esa figura plana de esa función y de esa área sombreada, ahora se convierte en un sólido. Vean ustedes ahí lo que pueden observar es un sólido en este caso. Si nosotros suponemos que esta área es totalmente completa, obviamente no hay ningunos huecos, no hay nada de eso, pues nosotros podemos observar una figura en este caso, o también lo llamamos como sólidos. Bien, entonces ese es el tema que vamos a trabajar en esa sesión, y aquí se nos recuerda que nosotros, al hacer girar una región de un plano alrededor de una recta L que esté contenida en el plano, nosotros generamos un cuerpo geométrico sólido, denominado sólido de revolución. Y la recta L se denomina eje de revolución. Entonces ahí tenemos dos conceptos. ¿En qué momento vamos a trabajar la parte de sólido de revolución? Bueno, es cuando nosotros en un plano tengamos ya definido la función, incluso también el área o esa región sombreada, que es la región en ese caso, el área bajo esa curva, y luego si nosotros tenemos otro elemento que es una recta L, la vamos a llamar eje de revolución, ¿vale? Ese eje de revolución, si regresamos a esta figura, en este caso, en estas figuras, déjenme hacer un poquito más de zoom, tal vez aquí se nos pidió con respecto a esta recta X, ¿vale? Al final es un eje,
en ese caso, pero también pudiera haberse dicho que por medio de una recta, tal vez que sería esta, vamos a llamarla recta 1, también nosotros podemos hacer girar esta función, ¿vale? No importa cuál sea nuestro eje, pudiera ser uno por acá, vamos a llamarla la recta -1, porque vamos a suponer que está por debajo del plano totalmente positivo, ¿vale? Más adelante vamos a observar que también se pueden hacer revoluciones alrededor del eje Y, ¿vale? También se puede hacer, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué implica en el eje Y? Bueno, que nosotros ahora tengamos rectas, tal vez verticales, por aquí, y tengamos que rotar, pues, esa función alrededor de este eje. Incluso también pudiera ser por acá, otra recta, y tenerla que hacer girar. Pero bueno, ahorita solamente nos interesan las que marcamos aquí como recta 1 y la recta -1, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con respecto a qué recta se nos está pidiendo girar, ¿vale? Porque a veces se confunden y piensan la mayor parte de los ejercicios que se resuelven con respecto al eje X, pero sin embargo a veces ya nos dan la recta, ¿vale? Bien, tener mucho cuidado en ese aspecto y entonces es lo que se nos comenta en esta parte. Bien, ahora, para poder calcular este sólido de revolución, nuevamente tenemos que acudir con esa parte de los rectangulitos, ya sean rectangulitos inscritos o circunscritos. Y bueno, entonces ustedes pueden observar la figura 17. Vamos a hacerla un poquito más grande. En la figura 17, si nosotros queremos calcular el área de esa región sombreada, que es el área bajo la curva, nuevamente podemos definirla a través de pequeños rectangulitos. Ustedes pueden elegir una cantidad de rectangulitos, obviamente en el intervalo de A hasta B. Podemos observar que cada uno de esos rectangulitos nuevamente tiene un ancho, vamos a llamarlo ancho delta X, e incluso nosotros lo podemos también identificar por pequeños subintervalos, que va de X késima menos 1 hasta X késima. Y bueno, ya es algo que nosotros ya hemos estudiado en temas anteriores. Y bueno, entonces nosotros aquí tenemos incluso la fórmula de cómo calcular estas áreas, y tenemos que nosotros podemos proponer en este caso, como ustedes observaron en la figura 16, que en este sólido de revolución pues tenemos aquí un área. Ya vieron ahí la parte de color rojo. Aquí tenemos un área. Esta área va cambiando en el intervalo de A hasta B. Si ustedes observan, en la parte donde tenemos A, podemos trazar, más o menos voy a hacer el trazo de esta parte. Y esto también es un área, ¿vale? Aquí incluso hay otra área también. Entonces ven ustedes cómo desde el intervalo de A hasta B, pues la sección pues cambia. Entonces, por lo regular, en este caso la estamos asociando a una circunferencia. Por eso nosotros decimos que si yo conozco el área de una circunferencia o de un círculo, tenemos pi por radio al cuadrado por, obviamente, en este caso, el delta xk. Y recuerden que esta parte que tengo aquí, a mí me ayuda a encontrar, en este caso, el área, y el delta x, pues me ayuda a determinar el ancho, ¿vale? O también pudiéramos decir el intervalo que va de A hasta B. Bien, entonces vean ustedes, si nosotros determináramos el volumen de este sólido de revolución, pues alguien me pudiera comentar que podemos subdividir el intervalo de A hasta B, pues en pequeños subintervalos a la vez, y vean cada uno de estos, pues se ven como discos, son como discos, pero en revolución.
Obviamente, cada uno de estos discos tiene un volumen, ¿vale? Es un volumen cada uno de ellos y pues ya se podrán imaginar qué sucede después si queremos calcular el volumen de total de este sólido en revolución. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que sumar pues cada uno de estos discos su volumen. Por eso nos estaría expresando de esta manera, que tendríamos que sumar cada uno de esos discos. Y recuerden que esta expresión total se refiere al volumen. Esto es que si nosotros aplicamos una suma de Riemann, se puede observar que las particiones de P pues tienden a cero. Es decir, que cada uno de esos pequeños discos nosotros sabemos que tienen un ancho, ¿vale? Es un delta X. Aquí delta X késima, recuerden, puede valer cualquier número, pudiera valer una unidad, 2 unidades, 3 unidades, etcétera. Obviamente que esté dentro del intervalo de A hasta B. Incluso si ustedes empezaran a hacer, todavía a tener más discos, los discos cada vez se van volviendo más delgados. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con la partición de Riemann? Pues que estos delta X cada vez se vuelvan más pequeños. Por eso nos aproximamos, en este caso, a 0. Ahora, en este caso tenemos ya la definición 4 de cómo poder calcular el volumen de una función que está en revolución. Aquí se nos comenta que si nosotros tenemos f, que es una función continua en un intervalo cerrado, y tenemos una región R. Esta región R ya se podrán imaginar ustedes que es la región acotada por la gráfica de f, es decir, esa región que está bajo la curva. Obviamente, entre las rectas verticales, x es igual a y x es igual a b. El volumen, en ese caso, expresado como v mayúscula, del sólido en revolución, generado al girar alrededor del eje X. Aquí cuando nos comentan alrededor del eje X, nosotros tenemos que imaginar que es con ese eje X, ¿vale? No es otro, es más que con ese, ¿vale? A menos que el problema nos dé otro eje. Pero aquí nosotros tenemos que imaginarlo de esa manera, que es exclusivamente con este eje X. Bueno, ustedes ya sabrán aquí que podemos calcular este límite o también algo más práctico para nosotros, ya que hemos estudiado la integral indefinida y definida, pues podría ser la siguiente. En este momento tenemos que para calcular este volumen, obviamente, repito nuevamente, de un sólido en revolución alrededor de un eje, en especial en X, nosotros tenemos aquí la integral definida de A hasta B. Tenemos incluso pi por f de x al cuadrado diferencial de x. Bien, aquí vamos a observar uno de los requisitos que tiene esta parte y se nos recuerda que el requisito de esta función f de x que tenemos aquí es que no sea negativo, ¿vale? No sea negativo, se omitió según la definición número 4. Si nosotros observamos que esa función es negativa para algunos valores de x, ustedes ya se podrán imaginar de qué caso estamos hablando, de algunas funciones parecidas a esta, más o menos así, ¿vale? Y también nuestro intervalo se encuentra aquí de A hasta B. Entonces, si nosotros sabemos que f es una función negativa, aquí podemos observar para algunos valores de x, en esa parte es negativa, vamos a observar la figura 19, podemos nosotros observar que esa región acotada por las gráficas de la función, obviamente en las rectas verticales, y el eje x se hace girar sobre el eje x, se forma un sólido como el que se muestra en la figura 20. Vamos a observar esas figuras. La 19 y la 20. Bien, aquí ustedes pueden observar la figura 19. Tenemos ahí un conjunto de puntos, aquí los voy a marcar de color rojo, que obviamente me están generando una función negativa. Entonces, si nosotros la hacemos girar alrededor del eje X, pues obtendríamos algo como esto, ¿vale? Ven ustedes el objeto o el sólido que se está obteniendo por esta
revolución. Entonces, ahí tenemos la figura número 20. Bien, entonces se nos comenta que este sólido es el mismo que el que se generaría haciendo girar la región bajo la gráfica, obviamente de y por un valor absoluto de la función f de x entre a y b alrededor del eje x. Entonces nosotros sabemos que el valor absoluto de la función f de x al cuadrado pues deberá de ser igual a la función f de x al cuadrado. El límite en la definición 4 nos daría también el volumen, ¿vale? Bien, vamos a poner en práctica esta parte por medio del ejemplo que tenemos aquí, en donde se nos dice que nosotros tenemos una función, la función que es igual a x cuadrada más 1, y se nos pide calcular el volumen del sólido de revolución que se genera, en este caso, al girar la región bajo la gráfica de f entre x es igual a menos 1 y x es igual a 1 alrededor del eje x. Bien, la recomendación número 1 es graficar esa función x cuadrada más 1 y luego identificar estas rectas verticales. Tenemos aquí menos 1 y en 1. Vamos a observar la figura 21, que sería esta. Esta es la figura 21. Tenemos, pues, les voy a marcar de otro color, el rojo. Aquí esta curva de color rojo es la función, creo que no se ve muy bien, pero lo voy a escribir aquí, que es la función y es igual a x cuadrada más 1, ¿vale? Esa es la función. Obviamente esta curva hasta acá, mejor la quito, así más o menos, para que la vean. Así, sería esa curva que tenemos aquí en este caso. Ahora, si identificamos las rectas que nos dicen que x es igual a menos 1 y x es igual a 1, pues nosotros podemos observar que sería esta recta que tenemos aquí. Y esta x es igual a menos 1 y esta sería x es igual a 1. Así nos quedaría. Entonces, si vamos a trabajar con esa función y si nos dice que vamos a, que nuestro eje va a ser el eje X, que está aquí, entonces al girarla, obtendríamos este volumen o este sólido en revolución, ¿vale? Que sería esta parte. Ok. Entonces ya tenemos nuestra figura. Ahora viene lo interesante. ¿Cómo calculamos el volumen de este sólido? Bueno, ya estudiamos una definición para lograr hacer esa parte. Nosotros decimos que el intervalo sería de menos 1 hasta 1. ¿Por qué? Porque es el sólido que se está generando, obviamente, en la dirección del eje X, que va de menos 1 hasta 1. Después nos sugiere que esta integral, se le coloque pi por, en ese caso sería el radio al cuadrado, pero el radio al cuadrado, ¿quién será en este caso? Bueno, la función x cuadrada más 1, obviamente al cuadrado por la diferencial de x. Ahora, al hacer esto, ustedes podrán observar que pi es una constante, por eso se puede dejar fuera de la integración. Aquí al elevar este binomio al cuadrado nos quedaría esos tres términos. Para ustedes ya es sencillo resolver esta integral. Aquí integrando nos quedaría, en este caso, aquí hay que hacer una corrección. Aquí lo voy a marcar. Aquí sería, en ese caso, sería 5. X a la quinta, recuerden que integrando x cuarta, nos quedaría x quinta sobre 5. Integrando x cuadrada, me quedaría x al cubo sobre 3. Integrando 1, me quedaría x. Si nosotros simplificamos esa expresión, incluso evaluándola de menos 1 a 1, pues llegaríamos a este resultado, que es en decimales aproximadamente a 11.7. Bueno, aquí recuerden que estamos calculando volumen, por eso podemos escribir aquí U
al cubo, ¿vale? Bueno, ahí se ve como una W. Déjenla corrijo. Y es una U al cubo, es decir, unidades cúbicas, ¿vale? En este caso, ese sería el volumen que se está generando al girar la función x cuadrada más 1 sobre el eje x, en especial dentro del intervalo de menos 1 a 1, ¿vale? Ese sería entonces en este caso. Ahora, así como nosotros estudiamos en algunas sesiones que algunas veces eh, se nos puede pedir tal vez encontrar el área entre dos curvas, pero se nos puede, repito, facilitar trabajando con el eje Y, pues ocurre algo similar aquí. Incluso se los comenté al inicio de esa sesión que también podemos nosotros girar, ¿sí? Rotar esa función que está en un plano con esa región en un intervalo cerrado de A hasta B con respecto al eje Y. Entonces, si ustedes observan, en este caso, que se les pidiera algún ejemplo de ese tipo o algún problema, nosotros debemos observar que esa región pues esté contenida en esa dirección del plano en este caso. Y al hacerla girar con respecto al eje Y, se debe integrar con respecto a esa variable. Obviamente tenemos ahí entonces nuevamente dos intervalos que serían cuando Y es igual a C y cuando Y es igual a D. Obviamente hay que verificar que la función que estamos nosotros trabajando, ¿vale? Sea una función continua y no negativa en ese intervalo. Entonces nosotros podemos seguir aplicando la definición 4 para poder encontrar el volumen que se genera ahora al girar con una función, obviamente una región, eh, eh, con respecto al eje Y. Ven aquí que es igual, el volumen será la integral definida de C hasta D de pi por G de Y. Vean aquí, la función tiene que ser en términos de la variable Y. Y tenemos aquí también la diferencial de Y. Entonces, nosotros podemos ahora analizar el siguiente ejemplo, en donde se nos dice que la región acotada por el eje Y las gráficas Y es igual a X al cubo y Y es igual a 1 y Y es igual a 8 giran alrededor del eje Y. Y se nos pide calcular el volumen del sólido resultante. Entonces, si ustedes observan, tenemos ahí una función Y es igual a X al cubo. Y ya nos dan a nosotros las rectas en este momento horizontales, que es Y1 y Y es igual a 8. Entonces vamos a observar la figura 22, la que se nos muestra aquí. Vean ustedes la figura 22. Eh, Aquí está. La figura 22. Incluso se las voy a marcar. Les voy a marcar esta parte que estoy sombreando, o bueno, que estoy marcando, más o menos por aquí, de la función. La función, esa es la función. En este caso, Y es igual a X a la 1/3. Recordamos que la función era Y es igual a X al cubo, ¿vale? Esa función, a nosotros cambiarla como una función, porque recuerden que eso está como Y es igual a f de x, pero a mí me están dando rectas, en este caso, horizontales, por eso tengo que hacer ese cambio a mi función, y lo que yo voy a intentar tener es que x sea una función de y, ¿vale? Por eso, si nosotros calculamos el valor de x, alguien de ustedes me pudiera decir, bueno, si tú tienes y es igual a x al cubo, para poder obtener aquí x, pues nosotros podemos aplicarle una potencia a esto a la 1/3. Esto implica que tengamos en ese momento y a la 1/3 menos igual a x al cubo a la 1/3. Y esto nos da y a la 1/3 es igual a x, ¿vale?
Entonces aquí tenemos esta parte que se nos muestra, ¿vale? Aquí tenemos ya nuestra función. Bien, entonces podemos observar también que tenemos aquí un disco. Vean igual, vean cómo cambian las cosas. El disco que está aquí, nuestro sólido, ahora es horizontal. En otras figuras, nuestros discos de revolución, podemos dibujarlos así, eran verticales, ¿vale? Entonces, así más o menos, verticales aproximadamente, así más o menos. Pero aquí ahora son horizontales, por eso nos conviene trabajar más con respecto al eje Y. Entonces, aquí tenemos esta función, que es esta curva que marqué aquí, y al hacerla girar al lado del eje Y, pues obtenemos este sólido en revolución. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculamos ese volumen? Bueno, ya es muy sencillo. Vamos a escribir aquí que el volumen es igual de 1 hasta 8. Nuevamente escribimos pi y vean aquí que nos pide. Sería y a la 1/3. Y recuerden que esa información la tenemos aquí. Ya la habíamos nosotros calculado, ¿vale? Entonces sustituimos por este valor al cuadrado por la diferencial de y, propiedades de potencias, nos quedaría y a la 2/3, esta pi se considera como una constante, y aquí tendríamos que integrar y a la 2/3, que sería y a la 5/3 sobre 5/3, obviamente por pi, de 1 hasta 8. Aquí hacemos la evaluación y nos quedaría 93/5 de pi, que en decimales es aproximadamente pues 58.4. Recuerden aquí ponerle unidades cúbicas, ¿vale? Entonces ese sería en este caso nuestro volumen, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, de acuerdo al problema que se nos presente, nos dirá con respecto a qué eje hay que girarlo, ya sea con respecto al eje X o Y. Y hay que tener mucho cuidado en cómo trabajamos la función. Entonces recuerden, si nos piden alrededor del eje Y, vamos a tener que integrar con respecto a ese eje. Eso implica que nosotros aquí en el radio coloquemos esa función en términos de Y. Y ahora, si nos piden girar esa función eh, con el eje X, pues vamos a integrar con respecto a X. Y eso implica que nosotros aquí en el radio, pues coloquemos una función con la variable X, ¿va? Bien, Profe, antes de dime. pasar a más, para sacar esa aproximación en nuestra calculadora de 58.4, Ajá. ¿cómo la podríamos sacar? Bueno, hay muchas calculadoras. Eh, eh, obviamente hay que verificar cuáles tienen, cuáles están trabajando, pero si son científicas, ustedes al hacer el cálculo de esa parte manualmente, ustedes podrán observar que nos estaría dando aquí como 8 a la 5/3 sobre 5/3. Aquí me quedaría menos 1 a la 5/3 sobre 5/3, y esto hay que multiplicarlo por pi. Aquí al simplificar esa parte, nos debe de dar este resultado, pero aquí lo que ustedes pueden hacer es dividir en su calculadora, porque yo entiendo tal vez algunas calculadoras no se les puede escribir así como lo vemos en esa nota. Ustedes lo que pueden hacer es dividir 93 entre 5, ¿vale? Y ese resultado lo van a multiplicar por pi. Y de esa manera ustedes pueden obtener los 58.4, que son unidades cúbicas, ¿vale? Hay algunas calculadoras que no admiten esta notación, así como lo vemos en nuestros apuntes, pero sin embargo, en algunas otras podemos hacer esa división de 93 entre 5 y luego por pi, o alguien me podrá decir también multiplicar 93 por pi, y esto, el resultado, pues dividirlo entre 5, ¿vale? Ahí tengan mucho cuidado en sus calculadoras. A mí me gusta trabajar más con 3 decimales.
con 3, hay algunos otros profesores que les pidan tal vez con más decimales, con 4, con 5. Aquí al menos conmigo, pues inténtelo trabajar con 3 decimales. Si es que les piden alguna aproximación. Si no, pues déjenla con el resultado completo, como lo observan aquí, fraccionario. Recuerden que hay algunos resultados que se pueden expresar de la mejor manera si son expresados como fracciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se pierden los decimales y es más exacto. Entonces, esa sería la recomendación para este caso, ¿vale? La verdad, sería muy difícil, ¿no? Que eh, te dijera alguna fórmula en especial para poder calcular estos decimales, porque hay muchas calculadoras y desconozco yo, ¿no? Cuáles usen, cuáles tengan, pero hay algunos tal vez que no tengan una calculadora científica, pues ustedes al resolver la integral, desde la integral ya pueden aproximar también el resultado, ¿vale? Pueden empezar a trabajar ahí. Obviamente, tendrían que trabajar con ese simbolito que es aproximado, ¿vale? Ese es otro aspecto, pero recuerden, es mejor con fracción para que nosotros podamos utilizar el símbolo igual. Entonces recuerden que hay una gran diferencia entre el símbolo igual y el símbolo aproximadamente, ¿vale? Bien. Gracias, profe. Sí. Ok, bien. Hasta aquí alguna pregunta de lo que hemos visto, de lo que hemos analizado. Hasta el momento, pues repito, hemos encontrado el volumen de los sólidos en revolución, ya sea de manera vertical, ven aquí los discos, cuando están de manera vertical, o incluso cuando están de manera horizontal, ¿vale? Entonces, no es muy difícil identificarlo, depende mucho del problema, hay que ver qué se nos pide, identificar también, ustedes deben de verificar esa parte, analizar con qué eje les están pidiendo, y vean ustedes, es muy sencillo ya la aplicación. Y por la mayor parte de estos problemas son integrales sencillas, más simples en este caso, ¿vale? Bien. Uy, si yo les platicara en este caso de calculadoras científicas, a mí hay una que me gusta mucho trabajar. Hay muchos modelos de calculadoras. Yo, por ejemplo, para el área de ingenierías, eh, a mí me gusta mucho una. Yo se las puedo recomendar porque es la que me ha ayudado a mí a trabajar algunos problemas. Eh, hay muchas marcas, todas son buenas. Pero depende mucho de qué facilidad tengamos nosotros o a veces los exámenes son contados los tiempos y a mí pues me ha gustado trabajar con esta calculadora que es, creo que es esta, la FX 991 LA, creo que es esta. Es una buena calculadora, esta que ustedes observan aquí. Tiene, creo que soluciona no recuerdo qué tipo de problemas, pero también es un poquito básica esta calculadora. Vean ustedes aquí, incluso también les ayuda a resolver integrales, les ayuda a resolver derivadas definidas, obviamente. También ahí les ayuda a trabajar, vean, fracciones, así como las notaciones de los libros. Entonces, yo cuando fui estudiante, pues sí, los exámenes a veces eran de 1 hora y ya no nos daba más tiempo. Entonces, hay otras calculadoras que no podemos escribir esa notación de las fracciones, como lo vimos ahorita. Creo que aquí en esta calculadora igual se aprecia, aquí en esa parte, que tienen esa parte de poder hacer esa línea intermedia y expresar una división. Entonces, yo sí, pues necesitaba aventajar y pues intenté conseguir, ¿no? Una de esas calculadoras. Hay otras también muy económicas, también que pueden hacer esa parte y es un poquito más rápido plantear ahí los ejercicios, ¿vale? Hay muchas calculadoras, les repito, pero bueno, yo intenté trabajar con esa porque me ayudaba más a escribir, ¿no? Lo que estaban los ejercicios, así como se me presentaban los problemas. Y bueno, hay más calculadoras, vean ustedes, si se van a comprar una, es, pues vean qué herramientas les proporcionan, eh,
qué opciones tienen en esa calculadora, porque hay otras que también les ayudan a hacer tabulaciones, en resolver incluso matrices. Está muy padre para los siguientes cursos, como de álgebra lineal. Y bueno, la última vez igual me preguntaba, ¿no? Alguien por ahí, un alumno se quería comprar una calculadora, pero de esas que son eh, programables también. Son unas calculadoras más grandes. Y también es correcto, pero bueno, yo al menos algo sencillito, pues yo les puedo recomendar, ¿no? Tal vez esta marca, pero bueno, hay más marcas, alguien de ustedes puede conocer más y también pudiera recomendar, ¿no? Bueno, entonces ahí eh, pues ustedes, de acuerdo a la que tengan, pues traten de leer sus manuales, traten de analizar cómo resolver algunos problemas de mayor facilidad, porque recuerden que es lo que se nos dificulta a veces por el tema de los exámenes, que sí es poco tiempo y a veces nos lleva un poquito de tiempo, nos lleva un poco de tiempo a realizarlo en la calculadora, pero bueno, bueno, es uno de los comentarios que yo les puedo realizar. Depende ya de ustedes cuál tengan a la mano, no es necesario gastar en una nueva, pero sin embargo hay que analizar las funciones que tienen y cómo podemos resolver más rápido nuestros problemas, ¿vale? Bien, entonces vamos a continuar en esa parte. Aquí nos recuerdan que a pesar de que nosotros necesitemos tener las rectas definidas, ¿vale? Verticalmente, aquí si hablamos con x es igual a y x es igual a b, pues se refiere a que tengamos rectas verticales, ¿sí? Así, de a hasta b. Imagínense ustedes que tienen su eje x, y aquí tienen el eje y aquí tienen ustedes tal vez la función, ¿vale? Entonces, nosotros podemos observar que las gráficas, vean aquí, si nosotros tenemos dos funciones que son continuas, vamos a llamarla tal vez la función f y en este caso g, nosotros podemos observar que tenemos f de x mayor o igual que g de x mayor o igual que 0 en este intervalo cerrado de a hasta b, como se muestra en la figura 23. Vamos a observar la figura 23, ven aquí. Ya no tenemos una función, como lo observamos en algunos ejemplos anteriores. Ahora ya tenemos dos. Tenemos aquí una función, ¿vale? Déjame revisar la condición. Dice, ok, dice f de x mayor o igual que g de x. Bueno, aquí yo puedo identificar esta como f de x y esta curva que tengo aquí, en esa parte, se puede identificar como g de x, así, ¿vale? Entonces tenemos dos funciones, pero ¿cómo deben de ser estas funciones? Pues obviamente f de x debe de ser mayor o igual que g de x y esto también deberá de ser mayor ¿a quién? Esto debe de ser mayor a 0, ¿vale? Es decir, que en ese caso nos referimos en esta dirección, ¿vale? Hacia arriba. Nuestro tope es el eje X y vean, de acuerdo a la flecha que acabo de dibujar, pues coincidimos que efectivamente se cumpla esta condición. Vean ustedes qué ocurre, pues f de x aquí nos dice que puede ser mayor a la función g de x y además incluso, ¿no? Aquí me comenta en la última parte que estas dos funciones pudieran ser también mayores o iguales a 0. Y vean qué ocurre si esta condición se aplica. Bueno, que la función g de x tiene una cierta altura, ¿sí? Ustedes pueden observar aquí una altura en esta parte y también y pues tiene una altura tanto máxima como mínima y aquí también esta función g de x tiene una altura máxima, ¿vale? Entonces, esa es la condición, cómo pueden estar expresadas estas funciones. Entonces, ahí está la recomendación, hay que identificar quién va a ser la función f de x y después identificar quién va a ser la función g de x. Ahora, algo también que tenemos que observar es que el intervalo de a hasta b sigue siendo aplicable para las dos funciones. Es decir, que esas dos funciones, ustedes ya se podrán imaginar también que deberán de ser funciones continuas en el intervalo cerrado de a
hasta B, como lo podemos observar en este caso. Al realizar esta parte, ustedes podrán notar que tenemos una región sombreada, tiene un tono como de gris, alguien puede relacionarlo como un gris un poquito más oscuro. Esta es el área, en este caso, que más nos interesa, porque nos pudieran decir que tenemos que girarla tal vez con respecto al eje X. Si es así, vean lo que pasa. En la figura 24 se observa este sólido en revolución. Pero vean la comparación con los ejemplos que analizamos hace un momento y con este. En este tenemos aquí, podemos decir, un área o un espacio que no está siendo definido o no está considerando en el área sombreada. Y ustedes podrán observar en ese momento que se trata de esta parte, ¿vale? Aquí la parte que le estoy marcando de color amarillo o naranja, se ve, me parece, creo que es naranja. Sí. Pues es un área, es una región que no se está considerando en este caso. Y imagínense ustedes, es como si tuviéramos un hueco, vamos a llamarlo de esa manera, un hueco en esa parte, y si nosotros la rotamos, vean qué ocurre en la figura 24, pues podemos apreciar que dentro de este sólido en revolución, pues obviamente debe también de existir un espacio vacío, ¿vale? Que sería todo esto, nuestro espacio vacío, ¿vale? ¿Vale? Sería esa parte. Imagínense, si lo hacemos rotar, pues es como un espejo, también se debe de reflejar en la parte inferior. Entonces al final tenemos este sólido en revolución y nuestra pregunta en este caso, pues sería, ¿cómo podemos calcular nosotros este tipo de problemas? En donde nosotros pues ya tenemos dos funciones y obviamente tenemos otra condición, que existe un conjunto vacío. Bueno, nosotros tenemos que observar bien que pues existe una función f de x que es mayor, y recuerden que esto es siempre por esa condición, aquí se las voy a marcar de color naranja, que sería esta parte que es la curva más alta, menos, ven aquí vamos a restarle la curva más pequeña. En este caso, si llegamos a combinar esas dos integrales definidas por el mismo intervalo, pues vean, también se puede expresar de esta manera. Es decir, que tengamos que escribir solamente una integral de a hasta b por pi, y en este caso, f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Y recuerden que f de x es la función más alta y g de x es la más baja, ¿vale? Hay que comparar, hay que identificar primero esas funciones. Bien, entonces, pues recuerden aquí ver la figura 24, incluso la 25, déjenme ver si está la 25, ok. En la 25 se plantea cómo resolver ya ese tipo de problemas. Vean ustedes nuestro disco. En ejercicios anteriores, pues nuestro disco, aquí lo vamos a dibujar más o menos así, déjenme lo trazo, era un disco, ¿sí? Más o menos así, era un disco, pues obviamente, con un conjunto de puntos, ¿vale? ¿Sí? Era completo, no tenía discontinuidades, no tenía nada, era todo así, completo. Y vean este disco, ustedes podrán notar, incluso lo voy a dibujar otra vez por aquí, más o menos así, lo voy a dibujar. Y ven ustedes qué pasa en el centro. En el centro ya tenemos nosotros un hueco. Podemos decir también un espacio, ¿vale? En esa parte. O un conjunto de puntos que no están siendo considerados como el área, ¿vale? Entonces vean la diferencia de trabajar este sólido en revolución con uno de dos funciones. Recuerden que la función que tenemos aquí es una curva y también la que tenemos aquí podría ser otra curva. Entonces aquí nosotros podemos apreciar que ya se relaciona mucho con una rondana aproximadamente. Recuerden que las rondanas tienen un huequito en el centro, algo que nosotros también podemos imaginar en este momento. Aquí nos expresan la función f de x y la función g de x, obviamente en un punto en especial, en un punto que es w késimo,
Entonces, en este caso, pues tenemos o tendríamos muchas rondanas. Imagínense ustedes si lo quisieran dividir o subdividir para calcular ese sólido en revolución, pues tendríamos muchas, en este caso, rondanas. Bien, entonces, por eso se nos sugiere que para calcular este tipo de problemas, pues tengamos que trabajarlo de esta manera. Y aquí nos dicen esta fórmula, o bueno, esta integral, ¿a qué se refiere? ¿O a qué nos da a entender a nosotros? Bueno, pues se refiere a que vamos a calcular un volumen, pero en este caso necesitamos conocer el radio exterior, obviamente sería la función f de x, y tendremos que conocer también o identificar el radio interior, que sería la función g de x. Obviamente, la mayor, recuerden que es el objetivo, que la curva mayor le vamos a restar la menor. Obviamente, recuerden esos que están elevados al cuadrado por su espesor. ¿Quién es el espesor? Pues la diferencial de x, ¿vale? Bien, entonces tenemos esa interpretación de esa integral que vamos a tener que usar para ese tipo de problemas. Y bien, entonces tendríamos que trabajar el ejemplo 8. Pero bueno, eso lo dejaríamos entonces para la siguiente sesión, porque ya no me va a alcanzar mucho el tiempo para trabajar este ejercicio.